Si tenemos un nuevo ataque militar de Estados Unidos contra Irán, y estamos hablando de algo que podría ocurrir incluso esta misma noche, eso podría provocar que Irán se retire oficialmente del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Protocolo de transición, hoy es 9 de julio, y todo el mundo conoce las noticias que escuchamos, tanto en los medios tradicionales como en los independientes. Hay una escalada de tensiones y un intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos. Y para ofrecer la información que está por debajo de la superficie, estamos aquí. Quiero presentar a mi querido amigo, Pepe Escobar, que va a continuar a partir de ahora. Israels tutor now srames na korma companies con vosotros, las que están bajo de su edificio. We will be sharing with you, which is underneath the surface. Thank you, Mr. Z. This is a very... Gracias, señor Z. Bueno, esto tiene que ver con una decisión muy trascendental en un día muy importante. Hoy es jueves, el último día de las ceremonias relacionadas con los rituales y el entierro del líder asesinado, el Ayatollah Khamenei, y de su familia en Mashhad. La verdad, me gustaría estar hoy en Mashhad para ver esto. Es algo absolutamente extraordinario. Amigos iraníes me han dicho que ahora mismo hay al menos 4 millones de personas en las calles de Mashhad. Y ayer vimos a varios millones más en las calles estrechas y diminutas de Nayaf y de Kerbala en Irak. Así que, si lo sumas todo durante esta semana, ha sido una de las manifestaciones más extraordinarias de solidaridad pública, orgullo nacional y unidad chií, además de respeto hacia un líder religioso, espiritual y político en la historia moderna. De hecho, 30 millones, 40 millones de personas entre Irán e Irak. Nada de eso es exagerado. Eso es. Todo el mundo está en las calles, rindiendo homenaje. Es algo absolutamente extraordinario. Y al mismo tiempo, si lo comparamos con todo eso, tenemos el regreso de la guerra de Estados Unidos contra Irán. El imperio del caos miente, mentimos, engañamos, robamos. El imperio del saqueo y la piratería suele elegir muy bien el momento para volver a la primera línea. Muy concretamente, por un lado tenemos una demostración de civilización y dignidad, y por el otro, tenemos a los estadounidenses que decidieron, vale, vamos a bombardearlos otra vez. Bien, esta es la versión corta de la introducción. Larry acaba de llegar. Después de mi bla bla bla, pasaré con Larry para que nos dé el punto de vista estadounidense. Yo intentaré ofreceros la perspectiva iraní y la del sur global sobre lo que está ocurriendo, y en especial sobre esta nueva ofensiva de bombardeos estadounidenses, supuestamente contra objetivos militares a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, pero que también está atacando infraestructuras civiles en Irán. Esto es muy importante. 3 ejemplos. Bombardeo de infraestructuras civiles dentro de Irán y de infraestructuras civiles que conectan Irán con los países del BRICS, Rusia, China e India. Ejemplo número 1, el ferrocarril entre Mashhad e Irán, que desde anoche debía ser utilizado por un número incalculable de peregrinos que viajaban en tren desde Teherán o sus alrededores hasta Mashhad, en el este del país, fue bombardeado por los estadounidenses. Lo realmente extraordinario es que, en cuestión de horas, los ingenieros iraníes lograron restaurar al menos una de las vías, y la otra en las horas siguientes. Los estadounidenses bombardearon más o menos a 40 kilómetros al noreste de Irán, cerca de la frontera con Turkmenistán, un puente que forma parte esencial del ferrocarril entre China e Irán. Este ferrocarril va desde Teherán, atraviesa el noreste de Irán, cruza la frontera hacia Turkmenistán, recorre Turkmenistán, pasa por los demás países de Asia Central y llega hasta Xinjiang, en el oeste de China. Pagado por China, construido por China, y forma parte de las nuevas rutas de la seda, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Los estadounidenses bombardearon uno de los nodos, y también bombardearon el puerto de Chabahar,
que forma parte de la ruta de la seda india y que en el futuro podría estar vinculada a China. Es parte del corredor internacional de transporte norte-sur que conecta Rusia, Irán e India. Una vez más, los BRICS actuando juntos. Así que podemos ver que la administración Trump no solo empezó, hay un ruido enorme de fondo. Lo siento. Noise in the background. I'm sorry. Wow. Volviendo. Bernadette, Okay. Bombing on Vale, el bombardeo de infraestructuras civiles que conectan a Irán con sus socios de los BRICS, Rusia, India y China. Así que esto es lo que hay. Aquí se revela la agenda general. Lo más importante no es una respuesta militar a algo que Irán pudiera haber hecho, como atacar petroleros que Estados Unidos permitió navegar por aguas territoriales de Omán, desafiando a la Marina de la Guardia Revolucionaria y a la autoridad iraní del Golfo Pérsico sobre las normas de navegación en el Estrecho de Hormuz. Engañan a esos petroleros para que pasen por aguas omaníes con la promesa de que si apagan los transpondedores, los estadounidenses los van a proteger. with the promise that, okay, you turn your transponders off and we Americans are going to protect you. Obviously, none of that happened. And of course, these tankers... Obviamente, nada de eso ocurrió. Y por supuesto, esos petroleros fueron atacados por la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní. Esa fue la provocación que permitió a los estadounidenses iniciar esta campaña de bombardeos, que, según anunciaron el propio Trump y San Juan, continuará en los próximos días. Bien, ese es el contexto de lo que está ocurriendo ahora, en cuanto a cómo va a responder Irán al final de la escalada y a la destrucción del memorando de entendimiento. Y ahora volvemos a la escalada. Lo que me han contado mis contactos en Teherán es que la respuesta es muy matizada. Hay mucho ruido de fondo. There's a lot of noise in the background. I'm sorry. lo siento, Larry. Parece que el ruido viene de tu lado. From your side. Share is my part. Aquí no hay breath. En absoluto. No. Y por mi parte tampoco es ningún ruido. Y tampoco aquí. Temerarse ahora mismo. Just stop right now. Just stop. Well, let's hope it stays this way. Se ha parado. Esperemos que siga así. Bien. ¿Por dónde íbamos? Estábamos en... ¿Va a haber una respuesta iraní a los nuevos bombardeos estadounidenses? Lo que hemos oído desde Teherán es que están calculando los plazos con todo detalle. En inglés sencillo, eso se llama hacer las cuentas. Así que han hecho las cuentas. Y algo que Larry sabe mejor que casi nadie es que ellos saben cuándo las reservas estratégicas de petróleo llegarán a ese punto crítico, que podría ser entre finales de julio y agosto. Los iraníes saben exactamente lo que eso significa para la economía estadounidense global. What that means for the American economy and for the global economy. At the same time, they know the exact timeline. Al mismo tiempo, ellos saben exactamente cuál es el calendario para mantener abierto el estrecho de Hormuz a la navegación, si se siguen las coordenadas de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero también saben cómo bloquear el estrecho de Hormuz si los estadounidenses continúan con los bombardeos. Esto lo han dicho públicamente varios funcionarios del gobierno iraní, y es muy, muy importante. Si los estadounidenses siguen bombardeando, van a pasar a una respuesta mucho más radical. Y eso es algo que prefiero dejar para el final de nuestra conversación de hoy. A la vez, siguen los esfuerzos de los mediadores pakistaníes por resucitar ese gato muerto, el MOU, el Memorando de Entendimiento. Nadie cree en él, pero respetamos el enorme trabajo de los pakistaníes, con la ayuda de otros interlocutores en Asia Occidental, para intentar que el MOU vuelva a ponerse en marcha. Interlocutors in West Asia to get the MOU back on track. And in absolute parallel, which is something Y en paralelo absoluto, algo que también pude confirmar con Teherán, es que en realidad el presidente de Estados Unidos es quien ha estado suplicando a los mediadores pakistaníes que consigan que Irán vuelva a la mesa de negociación. Así que esta historia está completamente al revés. Si escuchas las vociferaciones del presidente de Estados Unidos, es una cosa. Pero si escuchas a los mediadores, los que están realmente en la mesa y dejándose la piel trabajando, esa es la historia real. Y la historia real es esa. Los iraníes están tomando su tiempo. No tienen prisa. El que tiene prisa es el presidente Trump.
Bien, Larry, ahora contigo, antes de que pasemos a la gran revelación que tenemos. La hemos mantenido en secreto hasta ahora. We have been keeping under wraps. Yeah, well, it's important to understand. Sí, es importante entender que, aunque Estados Unidos está llevando a cabo estos ataques, en realidad no forman parte de un plan integral. Y tampoco han vuelto al nivel de operaciones de combate importantes que vimos durante los primeros 40 días de la guerra, desde el 28 de febrero hasta más o menos el 7 de abril. Ahora bien, los hechos que desencadenaron todo esto, hace 2 días, con el intento de hacer pasar 4 barcos por el Canal de Omán y el Estrecho de Hormuz, entre ellos uno catarí y otro saudí, fueron una provocación deliberada de Estados Unidos para intentar provocar una respuesta iraní. Allá. Y en ese sentido, la implicación de Qatar y Arabia Saudí plantea serias dudas sobre su fiabilidad en cualquier proceso de negociación. Creo que, en mi opinión, se han desacreditado por completo ante el gobierno de Irán. Ahora le corresponde a Irán decidir si todavía puede confiar en trabajar con esos 2 países. La respuesta iraní siempre ha sido medida, como lo fue la primera noche. Atacaron Kuwait y Bahrein, las bases aéreas en ambos países, y además lanzaron misiles antibuque. Creo que eso es relevante porque escuchamos a Donald Trump quejarse públicamente que hubo 111 misiles antibuque. No puedo confirmar que esa fuera la cifra real, pero lo que eso me indica es que algunos de esos misiles alcanzaron barcos estadounidenses, que hubo daños. No los hundieron, no sé si hubo víctimas, pero sin duda impactaron en algunos buques. Y eso llevó a Estados Unidos a realizar otra serie de ataques, lo que a su vez hizo que Irán ampliara sus ataques para incluir objetivos en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar, en la base aérea de Al-Udeid y también en la base aérea Muwafaq al-Salti, en Jordania. Así que hoy estamos otra vez en una dinámica de acción y respuesta. Ahora bien, sí puedo confirmar que Estados Unidos no ha vuelto a las operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, de los equipos de gestión de crisis. Esos equipos se desactivaron y no han sido llamados de nuevo al servicio. No han sido movilizados, y por tanto Estados Unidos no está preparado institucionalmente para llevar a cabo una operación aérea a largo plazo. Pero aún así siguen dando órdenes. Es como si se estuvieran dando sin ningún plan claro. Han violado claramente, ahora Estados Unidos ha violado cada punto del memorando de entendimiento. No hay ni un solo elemento que haya cumplido. Y está por ver si Irán va a aceptar y decir, bueno, aunque Trump afirmó anoche que Irán estaba llamando, suplicando por negociaciones, eso es Trump proyectando. Es Estados Unidos quien está suplicando. Y lo hemos visto a lo largo de todo este conflicto. Volvamos al 28 de febrero. En esa fecha, cuando se cerró el Estrecho de Hormuz, todavía había petroleros que acababan de salir del estrecho y se dirigían a Estados Unidos. Porque lo que la mayoría de la gente no sabía ni valoraba en ese momento, y que algunos sí entienden ahora, es que Estados Unidos depende por completo de la importación de crudo agrio. Crudo que sale del Golfo Pérsico, de Rusia, de Venezuela, de Canadá y de México. Sin ese tipo de crudo, las refinerías estadounidenses, ya que el 70% están preparadas para procesar crudo agrio, no pueden funcionar correctamente. No se trata simplemente de decir, bueno, ajustamos un par de botones y ya pueden procesar el crudo ligero. No. No funciona así. Esas refinerías, ese 70%, son las que producen diésel y combustible de aviación. Y Estados Unidos sabía que el 28 de febrero todavía llegaban barcos con petróleo, así que no tenían de qué preocuparse durante 40 días. ¿Y cuándo terminó ese periodo de 40 días? El 7 de abril. ¿De verdad crees que fue una coincidencia que Estados Unidos buscara un alto el fuego con Irán justo el 7 de abril y que se consolidara el 15 de abril, cuando lograron que Israel aflojara un poco
poco la presión sobre el Líbano? To back off of Lebanon for a little bit. So, that's not a coincidence. Así que, ya sabes, eso no es una coincidencia. Eso demuestra cómo esta guerra está ligada al petróleo. El 11 de marzo es otra fecha clave. Ese día el secretario de Energía Wright anunció que Estados Unidos iba a empezar a extraer 1.400.000 barriles de petróleo al día. En la reserva estratégica de petróleo, aproximadamente 2/3 son crudo agrio y 1/3 es crudo dulce. Estaban extrayendo el crudo agrio. En total, probablemente había unos 280 millones de barriles el 11 de marzo. Si extraes 1.400.000 al día, haz las cuentas. En 120 días llegas a unos 168 millones de barriles. Estados Unidos. Por eso Donald Trump, Drawing at 1.4 million per day, just do the math, in 120 days. hace 5 semanas, él dijo que Estados Unidos se quedaría sin petróleo en 4 semanas. De eso estaba hablando. Así que tenemos esa amenaza sobre el país, que haga lo que haga militarmente con Irán, cualquier acción va a interrumpir el flujo de petróleo hacia Estados Unidos. Y de hecho, el 95% de lo que hemos visto salir del estrecho de Hormuz en las últimas 2 semanas, ahora ya casi 2 y media, está yendo a Asia. Va a la India, a China, a Corea del Sur, a Japón, a Singapur. No está llegando a Estados Unidos. Así que el problema del suministro de diésel y de combustible para aviones no se ha resuelto. A día de hoy, sigue sin resolverse. Si Estados Unidos continúa con estos ataques, creo que veremos a Irán ampliar su respuesta, probablemente incluso atacando la base aérea de Ben Gurion, donde hay un gran número de aviones cisterna estadounidenses y algunos cazas de combate. Where there are a large number of the U.S. Air refuelers and some of the combat jets. Mr. Z, Señor Z, ¿quiere añadir algo? ¿Quiere presentar algo? ¿O pasamos a nuestra gran exclusiva? our bombshell. No, the bombshell will be disclosed towards No. the end of La gran revelación se dará a conocer hacia el final de nuestro programa, nada menos que por Pepe Escobar, que conoce muy bien de qué trata la historia y cuál es su impacto. the impact of the story. Yo quería comentar, adelante. Solo quería comentar algunos aspectos de lo que hemos estado hablando en este programa y también cómo eso influye en lo que está ocurriendo ahora mismo. Irán ha declarado, sin dejar lugar a dudas, que no habrá ningún tipo de compromiso respecto a su reclamación de soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Ningún compromiso, en absoluto. Irán ha dicho que existe un régimen conjunto omaní e iraní y que ese será el régimen que prevalecerá, haga lo que haga Estados Unidos. Y esto se ha dejado extraordinariamente claro a todas las partes. Hemos venido diciendo en este canal que tarde o temprano habrá una reunión entre los estadounidenses, de forma indirecta, y los Irán, y Israel since Islamabad. Indirect, and the Iranians, and this will be held in Islamabad. This was scheduled to happen within the next few days. Esto estaba previsto para ocurrir en los próximos días, pero como resultado de todas estas provocaciones, los bombardeos y todo tipo de acciones militares por parte de Estados Unidos, por supuesto, no va a tener lugar en la fecha que se había proyectado. Pero según nuestros informes y nuestra comprensión, esto sucederá pronto, muy pronto, quizá dentro de 1 semana o 10 días. Y no porque Irán lo esté pidiendo, sino porque es Estados Unidos quien lo está pidiendo. Ha estado solicitando la intervención del mariscal de campo Munir. El mariscal Munir habló con Arakchi hace unas horas. Y todo lo que has dicho, puedo confirmarlo, es efectivamente así. Y obviamente hay otras dimensiones en todo esto, que dejaré para que tú, Pepe, las comentes en el momento adecuado durante nuestro programa. Discuss at the appropriate time during our show, but it is very significant as to how this Pero es muy importante en cuanto a cómo esto afecta todo lo que está ocurriendo. Así que para nuestro público global, este programa existe para ofrecerles las noticias que están bajo la superficie, las que realmente impulsan las noticias que ven en los medios tradicionales y en los medios independientes. Tenemos la capacidad de mostrarles ciertos aspectos de la información que no están disponibles para nadie más. Y eso se debe al privilegio que tenemos, del que ya hemos hablado antes, y a la extraordinaria competencia de nuestros copresentadores, Dari y Pepe. Así que el núcleo de nuestras conversaciones anteriores sigue intacto,
Habrá, finalmente, un diálogo entre los estadounidenses y los iraníes, de forma indirecta, en Islamabad. Y con el tiempo, esto llegará a su fin. Y será pronto, dentro de los próximos 7 a 10 días. Así que te devuelvo la palabra, Pepe. So I bring it back to you, Pepe. Bueno, esto marca el tono de nuestra gran exclusiva del día, que pedimos confirmar y reconfirmar, porque la verdad es explosiva. Podemos describirlo de forma diplomática como un mensaje que proviene del círculo más cercano del líder Mostafa Khamenei. Y esto es de una importancia enorme, porque en la práctica, hoy, con el entierro del Ayatollah Khamenei en Mashhad, se cierra una era. En la práctica, mañana, viernes, comienza una nueva etapa en la forma de gobierno de la República Islámica de Irán. En los próximos días habrá reuniones muy serias, en las que por supuesto participará el líder Mostafa Khamenei, que tiene que mantenerse oculto, con una protección extrema, comunicaciones analógicas y una seguridad total a su alrededor. Pero a partir de ahora, empezará a dejar su huella en el rumbo que tomará la República Islámica de Irán. Y es una situación extremadamente complicada, porque su padre acaba de ser enterrado. Es el fin de una era. Él es el heredero, no solo aparente, sino de facto. Su país está en una guerra existencial contra Estados Unidos y se enfrenta a una amenaza realmente existencial. La economía en Irán está en un estado muy complicado. No hay, en cuanto a la imprevisibilidad de Donald Trump y lo que podría venir después, incluso bajo la presión que Larry explicó también. Incluso los iraníes, teniendo en cuenta cómo están evaluando los plazos en relación con el agotamiento de la reserva estratégica de petróleo y el mantenimiento del estrecho de Hormuz abierto. Pero si Estados Unidos intenta algo más duro, como cerrar de nuevo el estrecho de Hormuz, las consecuencias serían devastadoras para la economía global. Así que los iraníes están evaluando estos plazos, y ahora todo quedará finalmente subordinado a las decisiones de Mostafa Khamenei. A partir de mañana viernes, vamos a tener al líder, Mostafa Khamenei, con el brazo político que incluye a las personas que siguen negociando, o al menos intentando negociar, con Estados Unidos. El presidente Pezeshkian, Arakchi, el ministro Exteriores Ghalibaf, presidente del Parlamento, y por supuesto, el general de la Guardia Revolucionaria. Y muchos de ellos, la mayoría, quieren adoptar una postura realmente dura contra Estados Unidos a partir de ahora que el memorando de entendimiento ha sido roto por Estados Unidos, que de hecho lo firmó en el Palacio de Versalles, aquí en Francia. La información que hemos conseguido confirmar y volver a confirmar proviene de un miembro del círculo más cercano al líder Mostafa Khamenei, y estas personas no hablan fácilmente. Solo comentan con personas en las que confían como interlocutores, y una de ellas resultó ser el mariscal de campo Asim Munir. Así que la información que tenemos proviene de una de esas personas cercanas a Mostafa Khamenei, que le dijo directamente a Asim Munir, en comunicación directa, que si hay un ataque militar más de Estados Unidos contra Irán, y estamos hablando de algo que podría ocurrir esta misma noche, de hecho, eso podría desencadenar la retirada formal de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Esto, en sí mismo, es una auténtica bomba informativa. No es una amenaza, es una decisión. La forma en que esta persona cercana al Ayatollah Mostafa Khamenei se lo expresó a Asim Munir fue un mensaje. Y por supuesto, implica un procedimiento muy complejo. Significa que si llegara a ocurrir, Irán tendría que presentar una notificación conforme al artículo 10. Tendrán que seguir ciertos protocolos. Llegarán a un punto en el que, en cuanto invoquen el artículo 10, empieza a contar el reloj del tratado. Y entonces hay un aviso de 90 días. Pasados esos 90 días, se retiran formalmente del TNP. Y esto es algo que, si Mostafa lo decide, podría ocurrir en cuestión de 3 meses. Irán sale del TNP y literalmente, como nos dijo nuestra fuente con sus propias palabras, todo queda en el aire.
Estoy citando. Esto fue lo que nos contó la fuente. Una conversación entre un miembro cercano del círculo íntimo de Mostafa y el mariscal de campo Asim Munir. Mustafa's inner circle and Field Marshal Asim Munir. So, why this is credible? Así que, lo que hace que esto sea creíble, además de haber sido confirmado de nuevo, es que marcaría el comienzo de la era de Mostafa. Si Mostafa está convencido de que no tiene ningún sentido intentar resucitar el gato muerto del memorando de entendimiento, ni volver a iniciar conversaciones, ni enviar una delegación a Islamabad para empezar desde cero, sabiendo que los estadounidenses nunca cumplirán sus compromisos, entonces esta podría ser una decisión posible. Así que es algo muy importante. No olvidemos que ahora Mostafa Khamenei es un líder en condiciones de guerra, y hay muchísima presión sobre Irán, sobre la economía iraní. On Iran, on the Iranian economy, and now popular pressure from Y ahora hay una presión popular, digamos, desde la base iraní, para que él haga lo que considere necesario, para reafirmar esa soberanía e independencia renovadas de Irán, y por supuesto, para dejar claro a los estadounidenses que tendrán que pagar un precio muy alto por haber lanzado esta guerra no provocada. Así que claro, la información en sí es explosiva, pero está llena de condicionantes. Lo más importante, sin embargo, es que después del asesinato del Ayatollah Khamenei, del ataque contra altos cargos de la República Islámica, de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que van a continuar, habrá más ataques de Estados Unidos e Israel contra la infraestructura iraní, también contra la civil. Salir del Tratado de No Proliferación sería, evidentemente, casi una consecuencia secundaria para cualquier país. be almost an afterthought in any nation. It's not in Iran because of the fatwa. No está en Irán por la fatwa de Khomeini, en primer lugar, y después por el padre de Mostafa, que dictaminó que construir un arma nuclear en la República Islámica de Irán es algo contrario al Islam. Pero esto podría cambiar si el nuevo líder de Irán decide revertirlo. Y la información que se transmitió a Asim Munir hace que esa posibilidad sea bastante real. Por eso esta información es tan explosiva. Pero, y esto es muy importante para todos vosotros, nuestra audiencia, hablamos de una posibilidad. Los iraníes son jugadores extremadamente sofisticados. Nunca confirmarían, ni siquiera un interlocutor de confianza, algo tan delicado si no hubiera una base muy sólida detrás de lo que se ha revelado. Bien, Larry, te cedo la palabra. What was revealed. Okay, Larry, the ball is yours. Well, I just add to this that we can't ignore Bueno, yo solo añadiría que no podemos ignorar que en los últimos 6 días ha habido una muestra de apoyo sin precedentes hacia el Ayatollah Ali Khamenei. of support for the No hay nada parecido en la historia registrada del mundo. Ahora se estima que entre 40 y 45 millones de personas en total han salido a rendirle homenaje. Hemos visto morir a papas. Ya sabes, el Papa Juan Pablo fue un papa muy querido. Presidentes como Kennedy asesinados, Mahatma Gandhi asesinado y los funerales que siguieron. Pero nada, en toda la historia del mundo se compara con lo que está ocurriendo en Irán. Y yo he descrito esto, la combinación del ataque del 28 de febrero y luego la conmemoración, las ceremonias que llevaron al entierro final del Ayatollah Ali Khamenei hoy, junto a su esposa, su nuera y su nieta, como el equivalente a lo que supuso el ataque a Pearl Harbor para Estados Unidos. the attack on Pearl Harbor, what it did to the United States. That attack by the Japanese imperialists Aquel ataque de los imperialistas japoneses, el 7 de diciembre de 1941, transformó por completo a Estados Unidos, y no solo por la guerra, por completo. En aquel momento, alrededor del 45-50% de los estadounidenses se oponían a entrar en la guerra en Europa. Eso cambió de la noche a la mañana, completamente. Y no fue solo un cambio por la guerra. En realidad, Pearl Harbor se convirtió en un símbolo que marcó la política exterior estadounidense durante al menos los siguientes 70 años, 80 quizá, aunque ahora empieza a desvanecerse. Pero ese mismo efecto es el que ha tenido este ataque del 28 de febrero, que culmina ahora con este funeral sobre la sociedad iraní. Creo que la ha transformado de manera fundamental. I believe it has now fundamentally transformed it. And the chance
the mourners in the streets. y los cánticos, los dolientes en las calles. Y no estamos hablando de decenas, sino de millones, gritando venganza, venganza, venganza. No buscan entendimiento, no buscan negociación, no buscan un acuerdo con Estados Unidos. Quieren venganza, quieren que Estados Unidos pague un precio. Y eso por sí solo va a limitar lo que Arakchi y Galibaf puedan hacer de ahora en adelante. No pueden ignorar la voluntad política del pueblo. Y por mucho que digan los de fuera, incluso los mediadores que intentan reconducir esto hacia un acuerdo negociado, no pueden ignorar lo que millones de personas han estado diciendo: venganza, no entendimiento, venganza, no negociación, venganza. Ese es el mensaje. Señor Seth, Mr. Z? I second everything that you said, and I second everything that Larry Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y también con todo lo que acaba de decir Larry. Y quiero añadir más detalles a lo que ha comentado Larry, porque tenemos información que nos permite hacerlo. En la cultura chií, quiero decir, soy musulmán, pero no soy musulmán chií. Tengo contacto con muchísimos musulmanes chiíes. En la cultura chií, una venganza de la máxima magnitud se representa haciendo referencia al martirio del imán Hussein, el nieto del profeta. Y en aquella época, la forma de expresarlo era levantando una bandera roth. Una bandera roja que digo que se pequerían en sangre. A red flag meant that this will be paid by blood. So in Iran, En Irán, en solo los últimos días, tengo un informe fiable de que se han visto miles y miles de banderas rojas por todo el país. Millones, sí, millones. Se puede ver en todas las grabaciones que llegan desde Irán, hay millones por todas partes. Correcto, correcto. Y estaba siendo muy prudente al decirlo. En cualquier caso, el liderazgo político está bajo una enorme presión para no ceder. Ahora, hay un detalle más que creo que es muy relevante para todo lo que tú y Larry habéis estado comentando. Nuestro contacto está muy cerca del nuevo ayatolá, Mustafa. Y la información que transmitiste provenía de él, reflejando la voluntad de Mustafa, su deseo. Y en este contexto, Mustafa se convierte en la persona de más alto rango. Mustafa becomes the senior most person. I mean, he is actually a senior most person, but Quiero decir, él es en realidad la persona de más alto rango. De hecho, la persona de más alto rango que decidirá lo que va a pasar. Y no va a adoptar una posición que sea favorable a Estados Unidos, más allá de lo que ya ha dicho, que el estrecho de Hormuz sigue siendo, de forma irrevocable, parte de la soberanía de Irán, compartida con Omán. Y si va a haber algún tipo de relación con Irán, tendrán que respetar eso. Así que vuelvo a lo que ya dijimos antes en este canal. Aunque las cosas parezcan realmente muy mal, Pakistán está desempeñando un papel muy activo en este mismo momento para crear las condiciones que permitan que se celebren conversaciones en Islamabad. Y confían en que eso ocurra en los próximos 7 a 10 días. Y la fuerza que impulsa todo esto es Donald Trump, no los iraníes. is Donald Trump, not the Iranians. Well, which leaves us, before we wrap up, with, Bueno, lo que nos deja, antes de terminar, en una situación prácticamente surrealista. the man who ordered El hombre que ordenó volver a bombardear objetivos iraníes está suplicando a los mediadores que hagan volver a Irán a la mesa de negociación. Exacto. Una vez más, estamos en medio de una especie de telenovela, donde el hombre del espectáculo está justo en el centro de todo. Ha tejido una telaraña y ahora está atrapado en su propia telaraña, sin salida posible, salvo comportarse como un diplomático, que no lo es, y nunca lo será. ¿Cerramos, Larry? Shall we wrap it up, Larry? Yeah, I think we would encourage everybody that sí, creo que animaría a todo el mundo a que si os gusta este programa, le deis al me gusta y os suscribáis. don't forget No olvidéis echar un vistazo también al Substack, está enlazado en la descripción. Seguimos intentando hacer crecer este canal y agradecemos mucho que lo compartáis. Lo estamos haciendo en varios idiomas, así que por favor, si lo estáis escuchando en vuestro idioma, contádselo a otros, porque si lo hacéis en español, haced clic. if you're not, Si no habláis español, no hagáis clic en el enlace en español, eso no ayuda a que el canal crezca. Pero lo necesitamos. De verdad estamos intentando tener un impacto global.
Así que gracias a todos por vernos. Como hemos dicho, es una situación dinámica, puede seguir evolucionando. Y si alguien se pregunta qué estaba comiendo en honor a Irán, estaba picando pistachos. I've been munching on pistachios. Well, please do remind our audiences. Bueno, recordemos a nuestra audiencia, y aprovecho para hacerlo ahora mismo, que tenemos un horario regular que intentamos seguir. A veces rompemos ese horario y salimos en momentos no previstos cuando hay noticias importantes que no pueden esperar. Así que, los lunes a las 3 de la tarde, hora del este, Larry estará en el programa. Los martes, Pepe Escobar estará a las 9 de la noche, hora de Europa Central, que son las 12 del mediodía en la costa del Pacífico. Y los miércoles tenemos el programa conjunto entre los tres. Pero también salimos al aire cuando hay noticias de última hora. Y por eso estamos aquí hoy. Así que por favor, dadle al me gusta y suscribíos al canal. Para los suscriptores de pago, que cuesta un mínimo de $5, ese es el mínimo absoluto, ofrecemos un informe de seguridad que recibiréis directamente en vuestro correo y que os dará una visión muy completa de todo lo que está ocurriendo. Así que, si os apetece, convertíos en suscriptores de pago. Son solo $5 al mes y un informe semanal de seguridad de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores en todo el mundo. De verdad, lo apreciamos mucho. Gracias a todos. Salud. Voy a pulsar el botón de parar ahora. Now,